Buenos días, hermanos. Aquí estamos otra vez, bendecidos por Dios, por la vida, por la salud, por saber que, como digo, cada vez que tengo la oportunidad, su misericordia se renovó y para mí, y para todos ustedes y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Agradezco al Señor nuevamente el privilegio de compartir un tiempo de charla bíblica. Eh, Bendigo a mis hermanos del ministerio que eh, esperan a la mañana, algunos de ellos, estas charlas, estas conversaciones donde hablamos y entregamos un pensamiento, un conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Agradezco a pastores, pastoras que me mandan mensajes. Gracias, hermana pastora Maribel de Guatemala. Dios le bendiga. Ojalá que pronto podamos estar en ese hermoso y cálido país y poder compartir un tiempo de la palabra del Señor. Eh, yo quiero compartir también que aquellos hermanos que todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo está graficado, está escrito. Si alguno quiere compartirlo, quiere verlo, quiere visualizarlo, solamente tiene que mandarme un correo electrónico y yo se lo voy a enviar sin costo. Por favor, yo no estoy cobrando, no estoy pidiendo nada, simplemente que quiero compartir, quiero alcanzarle lo que Dios me alcanzó a mí. Agradezco al hermano Mario Acuña por lo que me ha enviado. Le he enviado una respuesta y justamente quiero en esta mañana charlar un poco de lo que simboliza, lo que significa la iglesia y el propósito que Dios tuvo con nosotros cuando nos creó, cuando nos formó, y el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz, el propósito que tuvo el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se asentó sobre toda carne allí en el aposento alto, y el nacimiento de esta forma de la iglesia. La iglesia no nació en Roma, para muchos, para muchos ortodoxos y algunos religiosos, la sede de la iglesia es Roma, y la realidad que la iglesia nació en Jerusalén, en un lugar llamado Aposento Alto, que estaba acentuado allí en el monte de Sión, a las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde dentro de muy poco tiempo estará sentado el trono de Jesús en el reino milenial. Dios bendiga a nuestra hermana, Dios te bendiga, Vanessa, gracias por estar acompañándome. Es un privilegio que estamos de poder estar compartiendo también contigo. Bendigo al hermano Christopher Fuentealba de la República de Chile, de Purranque. Dios te bendiga, Christopher. Siempre me acuerdo de ti. Veo por ahí tus publicaciones. Vamos a orar un momento y vamos a tener luego introducirnos en las recompensas o en los galardones que el Señor tiene para la iglesia. Padre y Dios mío, te agradezco en el nombre poderoso de Jesús por todas las bendiciones dadas de tu mano, por la vida, por la salud, por el privilegio de estar en esta mañana nuevamente compartiendo un tiempo de esta charla bíblica. Te agradezco, Señor, te agradezco de todo corazón la oportunidad y te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, me fortalezcas, me dé la sabiduría necesaria para poder entregar a mis hermanos lo que ellos están esperando y que tu Espíritu Santo quiere que entregue. En el nombre de Jesús, amén. Eh, Voy a comenzar, hermanos, hablando en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Le escribe a su discípulo amado y le dice de esta manera, 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la iglesia? ¿Sabe? Hay un gran conflicto
generado por los hombres en cuanto a la iglesia. Porque la iglesia no es un ente físico. Nosotros, yo me crié en una organización hoy reconocida internacionalmente. Le agradezco a Dios por eso, porque tuve una muy buena enseñanza, un buen pastor que me supo corregir, lo digo cotidianamente cada vez que tengo la oportunidad, inclusive los hermanos de nuestra casa, nuestro ministerio, lo saben. Pero lamentablemente la iglesia, o sea, lamentablemente, sino en su nacimiento la iglesia fue una sola. La iglesia apostólica, la iglesia formada, ¿no es cierto?, a partir de, de una llegada gloriosa, sublime, como parte de una promesa por el Señor Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seas investido de poder, diciéndole, no se muevan de aquí, entren en obediencia. El primer paso para ser parte de la iglesia espiritual es ser obediente. Y dice, y cuando venga sobre vosotros este espíritu, entonces me seréis testigo. Cuando venga sobre vosotros este poder, entonces me seréis testigo. En una palabra, les estaba dando el gen del nacimiento de una iglesia que lamentablemente no tiene nada que ver con el concepto que tenemos hoy de iglesia. Por lo tanto, como era espiritual, no tenía materia, no había formación de congregaciones. Yo he escuchado en este último tiempo muchos hablar de congregacionalismo y yo no soy uno más que habla en contra de las denominaciones, ni hablo en contra tampoco puntualmente de las denominaciones. Sí hablo no en contra, sino marcando la diferencia entre iglesia y congregación. Hay muchas congregaciones que no forman parte de la iglesia. Lamentablemente, si usted entra a escarmar, se va a dar cuenta que estoy diciendo verdad. Hay congregaciones llamadas con nombres que no voy a enumerar porque no me interesa, pero que no están muy lejos de la verdad y practican cosas que son herejías a la luz de la palabra del Señor. El gran problema de nosotros los hombres es nuestro nicolaísmo. ¿Qué es nicolaísmo? Nicolaísmo es el poder de uno sobre todos. Todos quieren ser, hubo un tiempo no muy lejano dentro de nuestra sociedad actual, donde todos querían ser obispos. Usted hablaba con una persona, hablaba y le decía, bueno, ahora soy obispo, sin saber lo que significaba, ni siquiera saber, conocer el nombre, qué significaba obispo. Después terminó el tiempo de los obispos, empezó el tiempo de los apóstoles y profetas. Todos quieren ser apóstoles y profetas. Y cuando esto no pasa, se enojan, se van a otro lado para establecer una nueva congregación, enemistándose con la congregación donde estuvieron, para poder lograr ser apóstoles y profetas. Esta es la desvinculación de estas congregaciones con el cuerpo real de la iglesia. La iglesia no es una organización. Nosotros, los hombres, la hicimos una organización porque las leyes nacionales nos piden que tengamos un nombre y una dirección, un poco marcando también los destinos finales de las verdaderas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque a partir de tener todos nuestros datos y todo, llegará el tiempo de la persecución. Hoy ya hay lugares, hay países, y esto lo tengo que decir con todas las letras. Ayer estaba leyendo una publicación seria, responsable. A veces las publicaciones que vienen por vía internet no son tan serias, que me decía que diariamente mueren 105.000 cristianos en el mundo musulmán y en el mundo comunista. ¿Cómo consiguen esto? A través de todo el conocimiento de la legalidad que tienen las congregaciones. Nosotros en nuestro país tenemos un número, tenemos un nombre, porque la ley nos establece que tenemos que hacerlo. Pero llegará el día que aquellos que tengan un número y un nombre, que no estén de acuerdo con las enseñanzas del anticristo o del espíritu del anticristo, porque el anticristo no viene
hoy a reinar sobre la tierra porque la iglesia está frenando la llegada del anticristo, así como está frenando los juicios de la gran tribulación, porque la iglesia todavía está acá en la tierra. Este es un principio que tenemos que conocer. Los grandes juicios, porque esto que vemos solamente, como dice el libro de Mateo capítulo 24, es principio de dolores. Nos estamos quejando por el COVID-19 y por lo que viene, porque ayer estaba comentándole a los que estaban escuchando que vienen unas cosas peores. En China ya está surgiendo un virus que es peor que el COVID-19, que se está generando en los cerdos. En los Estados Unidos hay una peste llamada triple A, perdón, triple E, me acuerdo de la triple A de Argentina, triple E, que está en mosquitos. Este mosquito que pica, a persona que pica este mosquito, el 50% de las personas mueren irremisiblemente. Esto es nada más y nada menos que principio de dolores. Pero luego que la iglesia sea arrebatada, como hablábamos ayer, que la iglesia que está siendo preparada por el Espíritu Santo de Dios, en la postrer labor del Espíritu Santo será tomar a la iglesia representada en la novia y llevada ante la presencia del esposo. Y de eso hoy vamos a hablar, hermanos, esta mañana. Dice en el capítulo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A veces mezclamos los juicios, mezclamos el juicio del tribunal de Cristo con el gran trono blanco, a veces hablamos, ¿no es cierto?, de las ovejas y de los chivos. Este juicio no será no es para la iglesia quién es cordero y quién es chivo. No es así. Este juicio tenemos, por eso, hermano, tenemos que leer, tenemos que analizar, tenemos que masticar la palabra, analizarla, visualizarla, leer el contexto. Cuando habla de los corderos y los chivos, si usted ve, es el juicio a las naciones. Que este también será un juicio, hermanos, que será llevado a cabo por el Señor. Dice, por cuanto tuve frío me cubriste, por cuanto tuve hambre me diste de comer, cuando estuve preso me visitaste, cuando estuve enfermo me visitaste. Y le preguntarán, ¿y cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando dice a uno de los pequeños, está hablando del pueblo de Israel, los judíos que fueron perseguidos. Hubieron naciones que guardaron a los hebreos, hermanos, que escapaban, los cuidaban, los metían en sus terrenos para que no fueran maltratados o muertos. Este será un juicio a las naciones. Las naciones que amaron a Israel, que cuidaron a Israel, recibirán el beneplácito del Señor. Esto no es para la iglesia que catalogamos a unos chivos y a otros corderos. No, no es así. Pero bueno, este es otro tema. Algún día lo vamos a charlar también. Pero estamos hablando de la iglesia. La iglesia es sin cartel. Ayer escuché un mensaje maravilloso, muy bonito, muy lindo, hermanos, de cuáles son las características de las verdaderas ovejas. Me gustó, me gocé en el Señor, y después le contesté al hermano que me lo mandó, me gustó mucho lo que la palabra decía del varón que estaba predicando. Solo hubo una pequeña cosa que me advirtió, porque la oveja conoce la voz de su pastor. Y la voz de su pastor es la palabra, es la Biblia. La Biblia. No hay otra voz, por favor. Volvemos otra vez y vuelvo a repetir lo mismo y a veces inclusive me han medio como reclamado los que están enviando el mensaje a YouTube diciendo, cuidado que estás un poquito. Pero hermano, es que la verdad es esa. Tenemos que conocer la palabra. La voz del pastor, la oveja verdadera conoce la voz de su pastor. Y la voz del pastor es la palabra. El salteador entra por atrás, por cualquier lado, pero el pastor entra por la puerta. ¿Quién es la puerta del redil? Cristo. Entonces, cuando yo quiero conocer la voz de mi pastor, tengo que conocer toda la Biblia. Tengo que conocer la doctrina. Entendamos qué significa doctrina. No es dogma. Doctrina es algo más que el dogma. El dogma es algo que los hombres hemos
pergeniado para poder hacerle no sé qué a la gente para que entienda a media lo que nosotros queremos que entienda. Pero la doctrina está basado no solo en el texto, sino en el contexto. Una cosa es cuando la palabra del Señor le habla a los judíos, como en el día de Pentecostés, cuando Pedro se para, estaban celebrando el día del Pentecostés. ¿Quiénes estaban ahí? Judíos que celebraban. Los gentiles no estaban en ese lugar porque no les era para ellos. Era una fiesta judía como la es hoy. Yo, gracias a Dios, después de muchos años me vengo a enterar de que soy judío por vientre, mi bisabuela era judía. Gloria a Dios, yo podría haber estado ahí, porque soy judío. No practicante, pero sí vengo de la ortodoxia judía. Ahora, escúcheme, cuando estaba Pedro predicando, les habla a los judíos que no creían en Jesús, porque para ellos no había venido el Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías y lo siguen esperando. Por eso cuando Pedro le habla a las personas que estaban en Jerusalén, alrededor de 2 millones de personas estaban en Jerusalén, no todos estaban escuchando, pero la mayoría estaba escuchando y los escuchaba hablar en su propia lengua cuando como llamas de fuego cayó el poder del Espíritu Santo y como un viento recio que sacudió el lugar. Hermano, no era viento, sino como un viento recio. Hermano, empezaron a hablar y Pedro se para porque le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que le dijo, que tenían que creer en el Señor Jesucristo, porque Él era el Mesías. Pero a los judíos, hermano, no le estaba hablando al pueblo gentil. En la universalidad, Jesús habla de una forma diferente. No voy a entrar en discusión, solamente quiero que usted analice. Lea la parte de eso. ¿Qué es lo que le dice Pedro? Le dice a los judíos que se bauticen en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que significa bautismo? La palabra bautismo significa sepultarse, introducirse, meterse. En otra palabra le estaba diciendo, bautícese, conviértase, arrepiéntase y acepte a Jesús, al Mesías. Algo que para los judíos era una mala palabra, era una herejía. Y los que dieron ese paso, que ese día fueron como 3.000 personas, hermanos, se les quitó los derechos, como el derecho familiar, el derecho de apellido, el derecho de herencia y un montón de derechos más que tenían los judíos. Era un precio muy alto. Por eso Pedro le habla a los judíos. Jesús tiene otra enseñanza y esta es una enseñanza universal para todos. Amén. Y dice, el Señor habla y explica en el libro de Marcos, dice cómo era la fórmula de bautismal. A Jesús, no Pedro, Jesús, no le habla solo a los judíos. ¿Sabe por qué? Porque los judíos le preguntaron, ¿cuándo será la restauración de Israel? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban los judíos? Cuando Jesús reparte, hermanos, los alimentos y ora y le entrega a los discípulos y los discípulos entran en la multiplicación de los panes y de los peces. Los judíos encontraron, esta es la nuestra. Tenemos a alguien que va a devolvernos la economía, nos va a devolver la alegría, nos va a devolver la gloria, nos va a devolver todo. Y quisieron ungirlo rey, él se escapó. Porque los judíos esperaban ese tipo de rey que produjera cosas para ese tiempo y para esa nación nada más. Y no habían entendido que Jesús venía para ser rey, no aquí solamente, sino ya era el rey de todas las cosas. Entonces, cuando le habla, en Marcos capítulo 16 le habla y le dice que hicieran, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estaba hablando no solo a los judíos, aunque estaba entre los judíos, pero estaba viendo, visualizando con visión profética, porque él fue profeta, hermano, visión profética, que nosotros que no éramos judíos, el pueblo que en ese momento no le parecía, como dice el apóstol Pedro, ahora somos pueblo, antes no lo éramos, ahora somos pueblo, pero en su nombre, en el nombre. ¿Por qué decía en el nombre del Padre y Hijo? Porque nosotros los gentiles no creíamos nada, creíamos en dioses. Veníamos de tradición de cananita, veníamos de tradición babilónica, veníamos de tradición egipcia, teníamos cientos y miles de dioses como lo tenemos hoy. Tenemos a la santa de aquí, al santo del otro lado, a San Pastor, San Templo, San Púlpito, San un montón de cosas. Pero cuando Jesús le habla, le está diciendo,
cuando habla del bautismo, habla de una obediencia irrestricta primeramente a Dios Padre como el generador de la vida, a Dios Hijo como el intercesor, único intercesor, y al creer en el Espíritu Santo que es el guiador en nuestro tiempo. Por eso le habla de la universalidad del bautismo. Pero este es otro tema. Pero cuando le habla el Señor a Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, cuál es la conducta que debemos tener como iglesia. En primer lugar, entender de que la iglesia no es una organización. Nos peleamos por las organizaciones, nos dividimos por las organizaciones, defraudamos en el nombre de las organizaciones, maltratamos en el nombre de las organizaciones. Hermanos, mi larga carrera o mi trayectoria como desde 9 años que estoy en los caminos del Señor, he visto tantas injusticias hechas por la causa de las organizaciones, los maltratos. La organización dice que el pastor que muere, la familia tiene que salir. El pastor ha trabajado toda su vida, luchado, generado, ha fundado obras, ha hecho muchísimas cosas. Cuando llega viejo, le dice, bueno, muchas gracias por los servicios prestados. Resulta que el hombre no tiene ni siquiera... Pero la organización estableció ese en el reglamento. Y a partir de ese reglamento, que es una organización que le llamamos iglesia y le ponemos nombre muchas veces, unos nombres rimbombantes. Lamentablemente eso no es iglesia, eso es una organización. La iglesia de Cristo no tiene templo, porque la iglesia llena junto con el Espíritu Santo la tierra. La iglesia está en todos lados. Y cada ciudad tiene una iglesia. Cuando el apóstol habla a los hermanos de Éfeso, ¿no? A los hermanos de Corinto, a los hermanos de Macedonia, está hablando a una iglesia. Pastor, pero entonces la demás, no, es que todos, si entendiéramos el propósito, el objetivo de Dios, con hacernos conocer la verdad, y nos volviéramos, como dice la palabra del Señor, haciendo y siendo tal cual como Él fue, que dejó su trono, si nosotros dejáramos nuestro trono congregacionalista, sectarista, formalista, y nos humilláramos y cada día tomáramos nuestra cruz, que significa humillarse cada día. Ninguno quiere, ninguno queremos, me incluyo, ninguno queremos ser menos que nadie. Usted me dice, bueno, pero pastor, en la Biblia encontramos, no, en la Biblia también hay divisiones, si usted va a la escritura se va a dar cuenta que Pablo y Bernabé se separaron, pero no se pelearon, siguieron siendo los mismos. Hoy discutimos un tema puntual escritural, nos peleamos y hacemos unos desbarajustes. La iglesia no debe participar, siendo iglesia, de estas cosas. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo y no he visto todavía brazos caminando solo por la calle, ni he visto ojos caminando solo por la calle. Hay un montón de llaneros solitarios que dicen que son iglesia, pero jamás han sido parte ni quieren ser parte del cuerpo de Cristo. No se sujetan, no se someten, no obedecen, no responden, no cumplen, no nada. Tenemos que entender que la iglesia tiene un orden y el orden no es eclesiástico, el orden es divino. El orden no es un reglamento, el orden viene de parte de Dios. Dios no es democrático, Dios no va a hacer lo que a mí me gusta. Dios ya estableció un orden y ese orden es irrevocable, ¿sí? Ahí no se puede mover. Los que vivimos en el Evangelio, los que viven en el Evangelio del Reino, se someten al orden de Dios. Hermanos, y si estamos sometidos al orden de Dios, nos sometemos a nuestro pastor, nos sometemos a nuestras autoridades, oramos por las autoridades que están en el mundo establecidas, no somos rebeldes, no andamos peleando, no andamos discutiendo por pavada. La iglesia de Cristo es un organismo que establece principios fundamentales. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, que es columna. Toda sociedad tiene que tener columna. Toda casa bien fundamentada tiene que tener columna. Y lamentablemente la columna llamada iglesia, algunas que dicen ser iglesia están medias torcidas.
Y lamentablemente esto es la razón por la que nuestro pueblo, nuestras ciudades, nuestra sociedad está siendo agredida, corrompida por Satanás el diablo libremente, porque la iglesia no ha entendido que nosotros no somos una organización, somos un organismo que nos tenemos que sentir agredidos y si mi hermano le duele, a mí me duele. Lamentablemente la demostración más cabal de que muchos no somos organismos es que nos gozamos cuando una congregación se destruye. Y vamos a buscar, como los jotes, andamos buscando, dejamos de ser águila para ser jote, andamos buscando los hermanitos que se fueron y hablamos en contra del pastor para que se venga a nuestra congregación. Esto es la demostración más cabal que somos solamente organización. Si fuéramos organismos, lloraríamos, gemiríamos, buscaríamos la forma de que no se dividieran los pueblos. ¿Por qué? Porque el dolor de ese pastor tiene que ser mi dolor. La caída de un pastor tiene que ser mi responsabilidad. Seguramente no he orado lo suficiente, seguramente no he buscado la dirección de Dios para ayudar a ese varón de Dios. Entonces sepamos, hermanos, cómo comportarnos dentro. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo en el principio de los tiempos, en el primer siglo de la iglesia, ya había estos problemas. Columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos. No somos, hoy en día, lamentablemente, hermanos, esto es una realidad y a lo mejor hay mucha gente a nuestro alrededor que dice, oh, el pastor está sacando los trapos sucios. Es que alguien lo tiene que decir, hermano. Alguien lo tiene que decir. Usted no es miembro de la iglesia, si usted es parte del cuerpo de Cristo, no solo es miembro de la iglesia del Ministerio Bajo el Pueblo de la Unción, no solo se debe conformar con eso, porque ser miembro, ¿sabe qué, hermano? Simplemente viene, firma el libro y empieza a ser miembro. Paga de vez en cuando un diezmo y dice, bueno, ya soy miembro, tengo derechos, y muchos pelean por esos derechos. Pero ser miembro del cuerpo de Cristo es otra cosa. Ser miembro del cuerpo de Cristo es entender que somos un organismo para servir a Dios. Pero como organismo tenemos que algún día, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, según nos dice la palabra del Señor en la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Quiénes irán ahí? Ahí irán, hermanos, a ese tribunal de Cristo, ese tribunal de Cristo, irán los que han nacido de nuevo. Según el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, hablan de los que hemos nacido o de los que han nacido de nuevo. Yo voy a hablar en tercera persona, hermano, para no autonombrar. Tendremos que ir a ese juicio. La palabra juicio en griego significa, se escribe bema. ¿Qué era el bema? El bema era un lugar alto donde se sentaba el juez y odiaba el panorama y decía, vos, o sea, desde allá arriba miraba y observaba. En el bema de Cristo estarán los que han nacido de nuevo. Usted, hermano que me está escuchando, usted que me está viendo, usted tendrá, yo tendré que ir si permanezco fiel y si he nacido de nuevo y tengo manifestaciones de nuevo nacimiento, tendré que ir al bema ese, no para ser juzgado por mis pecados, porque el juicio de mi pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario, pero sí tengo que ir a rendir cuenta por lo que Él me dio. ¿Se acuerdan de los talentos? Hablaba de los talentos. Cuando hablamos de talento, es algo lindo tener, pero, a ver, hay cosas que son, hermanos, se les llama servicio. Hace algún tiempo predicaba por este mismo espacio que qué necesitamos para vivir en la presencia de Dios. Ahí encontramos a los ángeles que estaban cubiertos con 6 alas, que con 2 alas volaban. Eso es actitud de servicio. La iglesia de Cristo, el organismo de Cristo, ha venido para servir. El Señor dijo, yo vine para servir, no para ser servido. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15. No se aburra, hermanos, yo sé que a lo mejor otros esperaban, pero bueno, será quien lo necesite lo que recibirá. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire
cómo sobreedificar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Entonces encontramos que nuestras obras serán probadas por fuego. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Oro, plata o solamente es hojarasca? Esa obra, si es hojarasca, será quemada. Y aunque usted es salvo, esto, si usted eh, ha sido fiel y es fiel, usted no va a ser juzgado por su pecado, sino que será juzgado por su trabajo. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 7, leemos estas palabras: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Hay una historia que yo la leí, la voy a transcribir tal cual. Escribe un pastor, dice: en el primer año de su ministerio, un pastor se sentó al lado de la cama de un amigo que estaba a punto de morir. Mientras hablaba de la partida del hogar terrenal, lágrimas llenaron sus ojos. El pastor pensó que su amigo tenía miedo de morir y se propuso animarle. Pero el moribundo le dijo: no tengo temor de morir. Me siento avergonzado de morir. Me siento avergonzado de morir. Él continuó diciendo que Jesús era su Salvador, pero que había vivido para sí mismo y ahora llegaba el momento de encontrarse ante él con sus manos vacías. Su vida fue revelada ante sus ojos como madera, heno y hojarasca. No tenía miedo, estaba avergonzado, porque sabía que el Señor le tendría que presentarse delante del Señor y no tenía nada para decir, no tenía nada para mostrar. Sus obras, sus frutos, o sea, su trabajo había sido muy insignificante y había pensado solamente en él. Amén. Vamos a ir entonces ya, porque la hora se me ha ido, hablando de lo que era organismo y organización. Vamos a ver la primera corona que la palabra del Señor nos muestra a la luz de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman, a los que le aman. Bendito sea Dios. Qué difícil se pone la computadora a veces. Esta recompensa podría ser llamada la corona de los que aman a Dios, la corona de la vida. Los que aman a Dios, el amor no se dice, hermano. El amor se demuestra. El amor es pasión. Yo te amo, te amo. Sí, aquí teníamos unos amigos que cada vez que la esposa le preguntaba al esposo: ¿me amás? Y ella: te quiero. Un poco en broma, no sé si en broma, creo que era en broma. Pero le volví a insistir otra vez: ¿me amás? Te quiero. El amor es pasión, el amor es un fuego que te quema, que te consume, que te hace hacer cosas que están fuera de uno mismo. El amor no te deja pensar, el amor verdadero no te deja reaccionar en forma natural. De ese amor nos habla el Señor. Del amor que
que está más allá de tu pensamiento, más allá de lo que te gusta, de lo que vos te parece, de lo que vos, de lo que vos razonás. El amor es, podríamos decir que es algo irracional. Nos hace hacer cosas, hablando en el mundo natural, en el terreno natural, nos hace hacer cosas inverosímiles. Si usted se pone a charlar con, yo tuve la oportunidad de charlar con varios jóvenes, o con algunos jóvenes de nuestro ministerio, o que fueron parte de este ministerio, no nuestro, sino del Señor, me dice, usted no sabe la cosa que yo hice para ver a fulana de tal. El papá, la mamá no querían saber nada, prácticamente la cerraban con 7 llaves, pero yo la veía igual. ¿Y cómo hacía? Y me entraban a contar, y yo me reía, porque el amor nos hace agua y viento. Mire lo que le estoy diciendo. Nos metemos por los lugares menos imaginados. Usted puede cerrar la puerta y cuando corre viento, por eso el Señor habló y dijo que el Espíritu era como el viento. El agua se mete, se filtra por cualquier lado. El amor nos hace hacer cosas increíbles e introducirnos en lugares imposibles. Cuando uno ama a Dios, los que serán coronados con esta corona de la vida son los hombres y mujeres que tienen ese tipo de amor. No importa si están viejos, si están enfermos, si están achacados. Hermano, usted sabe que me acordaba, me acordaba de un varón de Dios, un anciano. Cuando yo llegué a la provincia de Neuquén en el año 76, tuve el privilegio de conocerlo. Todos lo conocíamos por el abuelito Ortega. Un hombre, un hombre que amaba tanto a Dios, tanto a Dios. Él trabajaba en una chacra, yo tuve el privilegio de estar con él en esa chacra. En el año 77, cuando llegó, 78, cuando llegó el evangelista Roberto Araneda Serrano, nos íbamos a encerrar a ese lugar, a orar juntos con él, y teníamos reuniones con pastores. Este viejito, hermano, tenía, no era una casa, era prácticamente una choza, porque en aquellos tiempos los patrones no tenían mucho miramiento con los peones, era una choza, pero esa choza era un altar. De día y de noche, este siervo de Dios oraba. Él caminaba, en los años que yo le estoy hablando, había un colectivo, hermano, desde Cenillosa a Neuquén, cada 1 hora y media. Y él decía que era mucho el tiempo que se perdía esperando el colectivo, así que se venía caminando cuando los que son nacidos en esta provincia, ¿sabes? Todo eran calles de piedra, terribles. Y él venía caminando y mientras caminaba, predicaba. Y hablaba, se metía por las cuadras y por las calles, solito, a media lengua, a media forma, sin léxico, sin teología, sin conocer homilética, hermenéutica, escatología, todo lo que hoy conocemos, tenemos la oportunidad de saber y no lo aprovechamos. Este hombre a media lengua hablaba y hablaba y hablaba, y cuando usted le preguntaba, abuelo, ¿por qué no para un poco? Porque estoy enamorado del que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. No esperaba nada, no esperaba que le aumentaran el sueldo, lo único que le pedía al patrón es que le diera tiempo 1 o 2 veces a la semana para salir de la chacra, que mandara a alguien a cuidar la chacra y él poder salir a predicar. Ese siervo de Dios demostró su amor. He conocido hombres de Dios, Roberto Buzo, con un terrible cáncer en la cabeza. Hermano, el testimonio que yo recibí de este varón de Dios lo conocí el primer día que llegó a Buenos Aires a predicar. Yo tuve el privilegio de conocerlo. Cuando me contaron que Roberto Buzo, con un cáncer en la cabeza, le pidió a mis padres espirituales, a mis papás, Hugo y mi mamá Rina,
la oportunidad de predicar la última noche de su vida, predicó un mensaje y ministró a toda la iglesia. Sabía que se moría, pero hasta el último día de su vida, todo hombre decía, no, pero andá, encerrate, internate, metete morfina para que se te pase el dolor. Con todo el dolor en su cuerpo, predicó hasta el último día de su vida. Estoy hablando de hombres mortales, de mujeres mortales. Dentro del recuerdo de la Biblia abierta tiene que haber, me imagino, alguno que se recordara de la pastora María Carrasco, una anciana mujer que sola levantó la obra Biblia abierta acá en Neuquén, en el barrio Buquer Roldán. Hombres y mujeres que estaban enamorados verdaderamente del Señor. Es fácil decir que amamos al Señor cuando estamos sentados en una mesa y nos dan un púlpito para predicar y tenemos la comida todos los días, la casa calentita, la pieza calentita. El tema de amar no, cuando uno ama no impide ni el frío, ni el calor, ni el hambre, ni la necesidad, no impide nada. Cuando uno ama, ese fluir de Dios, del Espíritu de Dios, porque es un fruto del Espíritu de Dios, lo hace ser invencible, lo hace ser un triunfador, porque el amor echa fuera el temor, dice la palabra. A esos hombres que aman a Dios de esa manera, les espera la corona de la vida. Romano, hablando de esta misma demostración, quiero mostrarles Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, el apóstol Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, igual que hoy. La primera prueba, nos enojamos, lloramos, andamos roncando, mi hermano no me visita, mi pastor no me visita, no me vienen a ver, no me oran, ¿Qué te importa que no te oren? Vos se tenés que orar. ¿Qué sabés si no están orando por vos? A mí me ha pasado, hermano. Yo me he quejado, digo, pero hace 40 años que estoy predicando el Evangelio y no sé si alguna vez en un día de mi cumpleaños vino alguien a decirme, un día el padre, un día del pastor, pastor, muchas gracias. Por supuesto que nuestra naturaleza humana se duele, por supuesto, pero yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Y no le sirvo a usted, hermano del ministerio, yo le sirvo a Dios. Y si usted me quiere bien y si no me quiere bien, lo mismo. ¿Es pasar una tribulación? Sí, amén. El apóstol Pablo se gozaba y decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el creyente no siente amor hacia Dios, hermano, no siente amor a nada de lo que a su alrededor. No ama su casa, no ama su congregación, no ama a su pastor, no ama nada, porque lo que fundamenta la vida de un siervo o una sierva agradecida, que tiene la posibilidad de recibir la corona de la vida, hermano, es el amor. ¿Cuál es la demostración? Otra demostración del amor a Dios. Veamos lo que dice allí en el libro Mateo capítulo 8 versículo 35. El hombre que ama a Dios tiene que amar a Dios más que a su propia vida. Capítulo Marcos 8:35, porque todo aquel que quiera salvar su vida, yo la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. Y amar a Dios es amar a Dios por encima de tus propios intereses, de tu propio beneficio. Amar a Dios es servirle y servir a Dios es servir a aquellos que están, hermanos, haciendo. Veamos otro pasaje que nos dice Juan capítulo 3, versículo 15. Pero todo aquel que cree no se pierda, mas tiene vida eterna.
No todos los creyentes serán remunerados por la corona de la vida. Esa corona será dada a todos los que son fieles hasta la muerte. Porque aunque será salvo, cuando llegue el momento de la repartija, como decimos vulgarmente, hay muchos que nos vamos a quedar mirando, y algunos que somos medio orgullosos, decimos, acá viene esta corona más grande para mí. Y nos van a mirar y van a decir que esto no te corresponde a vos. Así que procuremos con todo nuestro corazón adquirir alguna de esas coronas de las que estamos hablando en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a ver la segunda corona. Ya estamos, mañana continuamos con estas coronas. La segunda corona es la corona incorruptible. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo por otros, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algunos confunden esta palabra diciendo pueblo se pudo haber perdido. No, no, no está hablando de eso. Pablo y los que han permanecido con el Señor están hoy en la presencia del Señor. Está hablando de, está hablando de la recompensa. Ninguna de tus labores, hermano. Hermano, veo aquí al pastor Diego, a varios pastores, gracias al Señor. Algunos no los identifico. A Fernando Hunda también lo veo, que está en el grupo. La salvación ya es dada por el Señor. Si permanecemos fieles, ya estamos salvos, pero vamos a ser premiados. Como si fuera poco, Dios bendiga a Ana Vives también, que está. Dios te bendiga mucho, Anita. Pablo estaba hablando de los premios. No sea yo que les he enseñado a esto me vaya a perder alguno de los premios. Pablo usa la palabra de los griegos para ilustrar la carrera espiritual del creyente. Ellos corren para ganar una corona corruptible. Es lo que está hablando Pablo. Nosotros una incorruptible. Ningún joven podía competir en los juegos a menos que fuera un ciudadano griego. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Que los que corren o los que estarán en el tribunal de Cristo son los que han nacido de nuevo. No cualquiera. Esto es un regalo para la iglesia. Es un regalo para usted y para mí. Un regalo que lo tenemos ahí al frente nuestro. Yo quiero esa, ¿eh? Yo quiero la más linda, quiero la más grande. ¿Sabe que muchos años dentro de una de las tradiciones, una de las malas tradiciones que nos han enseñado, gana una perla para tu corona? Eso no existe. No existe. Así que, hermano, si alguna vez usted todavía está pensando que cada vez que gana un arma por una perla en su corona, no es así. No existe eso de la perla en la corona. Usted tiene la obligación de predicar el evangelio. Eso ya lo vamos a ver. Hay una corona para los evangelistas y para los que ganan alma. Pero no es que usted le va a poner una perlita en su corona. No, eso no lo diga más. Y si lo dice como una costumbre, es una mala costumbre. Ninguno que no haya sido griego. Él hablaba de los griegos. Pablo era un hombre erudito. El griego en Roma era un hombre con mucho conocimiento. Y hoy hay necios que dicen, bueno, la mucha letra mata, el espíritu vivifica. No, lo único que mata la letra es el espíritu de la ignorancia. Nosotros tenemos que conocer la letra y tenemos que vivir el espíritu de la letra, que es otra cosa diferente. Tenemos que saber que este es un regalo para los hijos. Usted que es hijo, no es advenedizo, tiene ese derecho de luchar por una corona. Usted tiene que saber que toda labor tiene su recompensa.
y que en el reino de Dios está la justicia. Cuando hablamos de justicia, hermano, hablamos que Dios es un Dios justo y que no dejará de recompensar tu trabajo. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer, hermanos, para ganar esa corona? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué nos tenemos que despojar? Es muy difícil, hermanos, correr atado. Es muy difícil. Yo cuando era más joven, a veces en el colegio de mis hijos mayores, nos hacían hacer competencia con los hijos de la carrera de embolsado. No sé si ustedes se acuerdan, te meten en una bolsa y vos tenés que correr con un pie. Y siempre terminábamos en el piso. Yo por lo menos. Es muy difícil correr atado. Hay muchos cristianos que estamos atados. Atados con raíces de amargura. No podés perdonar. Vivís aferrado a lo que te hizo tu recontra tatarabuela, porque te contó tu mamá le contó a tu abuela te contó a vos, y vos seguís atado con la rabia lo que le hizo a tu abuela. Hay gente que vive atada por los recuerdos de una traición, de un maltrato. Hay gente que vive atada, hermanos, con espíritus de rechazo. Uno de los espíritus más fuertes que hoy en día están pululando. Vamos algún día a hablar de las cárceles del alma, que esos espíritus terminan llevando a la muerte a las personas. ¿Cómo los matan? Se terminan suicidando, pegándose un tiro en la cabeza. Hay personas que en esta mañana, a pesar de que conocen al Señor, a pesar de que van a la iglesia, a pesar que predican o que cantan o que están en el coro o que usan corbata, saco, pero viven atados por las raíces de amargura. No se puede correr atados con raíces. Por eso el apóstol, el escritor de Hebreo, uno dice que fue uno, dejémosla ahí, no vamos a entrar en la discusión. Nosotros teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, saquémonos, porque es pecado no perdonar. Es pecado vivir aferrados a las viejas cosas que nos han pasado. Personas que a la mañana se levantan enojadas y se acuestan enojados cuando no había cuando otra vez tengo que ir a trabajar, viven rezongando porque tienen, ahora que no hay trabajo, pero ¿a dónde encontraré trabajo? Siempre estamos buscando una razón para estar y supuestamente somos miembros de alguna congregación. No podemos correr así porque hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de nube de testigos no estamos hablando solamente de la nube de testigos que nos ven, nuestros vecinos, nuestra familia. Hace años atrás yo estaba predicando en una iglesia en Zapala, y hablaba justamente de esto, de las reacciones de las personas. Y, y en un momento dije, ¿cuántos hoy cuando se fueron a trabajar le dieron un beso a la esposa por si acaso no se volvían a encontrar? Y uno que estaba tocando la acordeón en el coro dijo, yo, y la esposa estaba al frente, y dijo, mentira, si hace un montón de años que no me daba un beso. Estaban enojados hace un montón de tiempo. Pero van a la iglesia, cantan, tocan acordeón, oran, saltan, gritan, zapatean, hablan en lengua, entregan profecía. ¿Qué son las cosas payasescas que muchas veces hacemos? Nuestros vecinos, nuestra familia, el peor testigo que tenemos como cristianos es nuestra familia, nuestros hijos. Nos escuchan predicar y nos miran y dicen, si dijera lo mismo en la casa,
Si levantara las manos así como levantar las manos acá, en vez de para pegarme a mí o pegarle a mi mamá, levantara las manos para extenderla y decir, ¿qué necesitas? Esta es una realidad. Tenemos que restaurar altares. Algún día vamos a hablar de la restauración de altares. Hay cosas que tienen que cambiar, hay una gran nube de testigos, pero no solamente los testigos humanos, tenemos testigos celestiales que están viendo nuestro accionar. Yo durante mucho tiempo, hermano, oraba y decía, soy un trapo de inmundicia, soy el último del, qué sé yo, cuántas cosas, me tiraba al piso, me revolcaba. Y el Espíritu Santo de Dios me hizo entender una verdad. Yo no soy trapo de inmundicia, usted no es trapo de inmundicia, usted es hijo de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo para ser llamado santo para Dios. Ese testigo, el Señor no me la dice, y entonces tanto sacrificio, tanto dolor, y hace vano mi sacrificio, dice que yo no lo limpié, ya está limpio. Corramos como personas limpias, como personas libres, aprendamos a perdonar, aprendamos a decirle a la gente lo que pasó, pasó, ya no lo puedo arreglar, la vida nos pasó por encima, a lo mejor vivimos años enojados, vivimos años peleados, vivimos años discutiendo, pero empecemos a correr, porque la corona que nos espera, hermano, es una corona que la obtendrán los que corran, ¿eh? No van a haber muchos que intentarán la corona incorruptible, no la va a ganar otro que no sea que corra con dignidad. El atleta lucha, pelea, se esfuerza, se sacrifica, no come, se levanta a las 4 de la mañana, prepárese. Nosotros vivimos atados con raíces de amargura, con enojo, con ira, con contienda. Tenemos que cambiar eso. Pastores, hablaba con algunos pastores. Yo he estado en conferencias, en convenciones, donde íbamos todos preparados para hacer cosas que no debíamos hacer. Íbamos a buscar que caiga uno, que caiga el otro. Y eso no es la iglesia, eso es una congregación. Nosotros somos cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está unido. Y aquel que no permite la unidad del cuerpo de Cristo es un mutilador. Y los mutiladores se les llama perros. Y los perros estarán fuera porque así dice la Escritura. La corona incorruptible la tendrán aquellos que se nieguen a sí mismos. A mí me la hizo, a mí me la paga. Vos me mentiste, a mí me la vas a pagar. Vos me fallaste, a mí me la vas a pagar. Así vivimos. Así estamos. Esta es una realidad cotidiana. Si la negamos, somos unos hipócritas. Y eh, tenemos que cambiar esto. ¿Cómo vamos a correr? Poniendo los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, vamos a dejarlo hoy hasta aquí, se nos ha ido la hora. Mañana vamos a continuar con esta misma segunda corona que vimos esta mañana para concluir. Quiero dejarles mis más fervorosos deseos de que este fin de semana, aunque quizás no podamos ir al templo, estemos congregados en unión, en la unidad del Espíritu, orando los unos por los otros. Veo también al pastor Juan Delari de Rosario. Dios te bendiga, Juanito, muchas gracias por todo lo que me mandás cotidianamente. Gracias a cada uno de ustedes por los comentarios que hacen después de ver estas charlas bíblicas. Les agradezco de todo corazón, sinceramente, esto me produce la tranquilidad y el gozo de saber que estoy haciendo lo que Dios me mandó. Y si usted no lo reconociera, también tengo la seguridad que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Si alguno quiere recibir este material, está a su disposición, solamente mándeme su correo electrónico y con mucho gusto yo se lo mandaré, hermano, vía mail. Mi correo electrónico es carlosramírez913 @hotmail.com o me lo mandan a mi WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp o a través de este medio
Si usted lo quiere, si usted le puede ser útil, cuente con ello, está a su disposición. Eh, a lo mejor le faltan algunas comas, le faltan algunos puntos, pero es lo que, como siempre digo, hermano, no soy un erudito, no soy un hombre con una gran capacidad intelectual, simplemente digo lo que el Señor puso en mi corazón y trato de compartirlo en amor, en humildad con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Hoy sábado, Shabbat hebreo, reposo hebreo. Mañana el Día del Señor. Y continuaremos, hermanos, con esta charla tan especial, tan linda, que a mi corazón le trae tanta, pero tanta satisfacción. Que el Señor les bendiga. Shalom Adonai.